En el siguiente video vamos a desarrollar la suma de dos vectores. Un vector R tiene 3 unidades y está orientado a lo largo del eje X positivo. El vector S tiene 4 unidades y está orientado a lo largo del eje Y positivo. Vamos a expresar los dos vectores en términos de los vectores unitarios, utilizar el método gráfico para obtener la magnitud y la dirección del vector 3R más 2S y expresar el vector resultante en términos de los vectores unitarios. Para eso nos vamos a apoyar en la gráfica del plano cartesiano donde vamos a ubicar los vectores. El vector R está indicado por la pareja ordenada 3, 0, porque está orientado a lo largo del eje X positivo, 3 unidades en X y 0 en Y, tal como lo vemos en la gráfica. Su componente en horizontal o en X es 3 y su componente vertical es 0. En términos de los vectores unitarios, el vector R es 3i, pero la suma necesitamos el triple del vector R, es decir, que vamos a multiplicar por 3 el vector R, de manera que nos queda 9i. Entonces, quiere decir que el vector se ha triplicado, por eso lo vamos a dibujar sobre el eje X 3 veces más largo. El vector S dice que tiene 4 unidades y está a lo largo del eje Y positivo, es decir, que su componente en X es 0 y su componente en Y es 4. El vector lo podemos escribir como 4J, pero como necesitamos el doble del vector S, el doble del vector S sería 8J. En la gráfica tenemos el vector S y el doble de este vector es el vector 2S que mide 8 unidades. Vamos a desarrollar la suma, es decir, vamos a colocar un vector a continuación del otro, 3R, y a continuación el vector 2S. Y vamos a graficar el vector resultante, unir el inicio del primero con el final del último vector que interviene en la suma. T lo vamos a llamar al vector resultante. El vector T tiene componentes en X y en Y, que se obtienen sumando las componentes de los vectores que intervienen en la suma. Serían Rx más Sx, que son 9 unidades del vector R y 0 unidades del vector S. Esto nos da 9 unidades. Y en Y hacemos lo mismo. Sumamos 0 unidades del vector R con 8 unidades del vector S y nos da 8. Con esto tenemos que el vector resultante T de 3R más 2S lo escribimos en forma de pareja ordenada como el vector 9, 8 o en términos de los vectores unitarios como el vector 9i más 8j. Veamos cómo es su representación en términos de coordenadas polares. Tenemos entonces el vector R y el vector S y el vector resultante T, formando un triángulo rectángulo. Para hallar el vector T, utilizamos el teorema de Pitágoras. 9 al cuadrado, que mide R, más 8 al cuadrado, que nos da 81 más 64, que es 145. La raíz de 145 nos da la magnitud del vector T, que es 12,04 unidades. El ángulo con respecto al eje X sería arco tangente del cateto opuesto que mide 8 sobre el cateto adyacente que mide 9, y eso nos da 41.6 grados, de manera que el vector T queda descrito como de magnitud 12,04 y ángulo de 41.6 grados.